¿Debe renunciar la comisión política del FMLN ante resultados electorales? De esto hablaremos en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en República, miércoles 7 de marzo del año 2018. Les saluda Carlos Monterrosa y en esta oportunidad se hará un análisis, una reflexión de cómo asume el FMLN los resultados electorales del pasado domingo. Y para eso tenemos tres personas que nos ofrecerán su postura, su análisis al respecto. Está conmigo Ana Guadalupe Martínez, ella fue militante del FMLN, actualmente está en el PDC. También está Roberto Cañas, analista político, y también Antonio Martínez Uribe, sociólogo, politólogo y docente de la Universidad de El Salvador. Buenos días, bienvenidos los tres a República. Buenos días. Gracias por invitarnos, Carlos. Qué bueno estar aquí. Gracias. Y por permitirme ver a mis antiguos compañeros y amigos. Gracias. Tony, y a él lo veo más seguido. Gracias por tomar la invitación y estar conmigo esta mañana. Y me gustaría que iniciemos con esto, lanzar algunas preguntas generadoras para la reflexión, que estoy seguro que muchas personas vinculadas o no al FMLN, simpatizantes o no, militantes y personas en general que le interesa saber de estos procesos electorales y cómo asume este partido los resultados, pues creo que tendremos una conversación muy interesante con ustedes. Me gustaría iniciar con esto, Ana Guadalupe. ¿Qué significan estos resultados electorales para el FMLN, pero primero pensándolo como partido político? Bueno, yo creo que lo primero son los números para poder hacer un análisis, y los números dicen que la gente simpatizante o militante del FMLN, una buena parte de ellos no salió a votar, porque al parecer Arena no tiene un incremento sustancial de votantes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la gente de izquierda vinculada de alguna manera al partido, ya sea por la vía de los programas, ya sea por la vía del empleo, ya sea por la vía de la ideología y de la historia, decidieron que los que estaban en las listas de diputados por el FMLN no los iban a representar como ellos querían, y que además el trabajo que algunos de ellos, porque la mayoría se estaban reeligiendo, habían hecho no era satisfactorio. Entonces creo que la primera discusión que debe de tener la comisión política precisamente del FMLN es esa. Son nuestra gente las que nos están diciendo que no les ha parecido cómo hemos hecho uso del poder que se nos dio, porque el FMLN tiene ya a estas alturas varios procesos electorales desde 1994 que participamos. Entonces yo participé por primera y única vez bajo la bandera del Frente, y estuvimos en la Asamblea Legislativa. A este momento el espacio conquistado por los votos que desde ese momento se produjeron fue descomunal, extraordinario. Y fíjese que casi se queda con los mismos diputados con los que empezó hace 26 años. Entonces es una gran señal que tienen que estar revisando. Yo he escuchado a muchos miembros del FMLN con los que de alguna manera uno se encuentra, comparte a veces amigos, que había descontento. Yo no tenía idea de cuán profundo era ese descontento. Yo de verdad creí que iban a ser 4 o 3 diputados los que podía perder el FMLN, pero los 9 que ahora parecería que están siendo sostenidos ya por los últimos conteos, es verdaderamente una situación muy, pero muy profundamente dura y de reflexión. Creo que la dirección y sobre todo la
comisión política debe de estar en este momento revisando números, precisamente. Bueno, a raíz de lo que mencionan a Guadalupe, Roberto, la misma pregunta, pero ¿qué significan los resultados electorales para el FMLN como partido político, considerando que su representación legislativa será baja, tendrá la cantidad de escaños muy parecidas a su primera legislatura cuando participó en la década de los 90? ¿Y qué le significa esto en un escenario donde el PCN, donde gana, salen fortalecidos, sobre todo más el PCN y obviamente el Partido Arena? Pero ¿qué le significa, qué lectura se le da a raíz de los datos y los resultados al FMLN como partido político? Bueno, déjame decirte, Carlos, que en primer lugar al FMLN no le alcanza únicamente decir que van a hacer una reflexión responsable, profunda, que van a buscar identificar las lecciones aprendidas. Esto tiene que ir muchísimo más allá que esa escueta declaración que leyó el secretario general en esta semana. Y te voy a contestar después lo de la posición del FMLN, cómo queda con esa aritmética legislativa que ha resultado. Bueno, en primer lugar, yo creo que no se trata, ni lo van a hacer, que vengan a la televisión a hacerse un harakiri los dirigentes del FMLN y suicidarse en público. Ojalá que más bien estén pensando en resurgir como una ave fénix de esas cenizas, porque efectivamente cuando a uno le preguntaban qué expectativas tenía de los resultados electorales, yo pensaba que no iban a haber cambios dramáticos, pero es que estos no son cambios dramáticos, esto es una catástrofe impresionante. Perder 1, 2, 3, 4, 5, pues uno diría, es malo, pero es que no perdieron ni 1, ni 2, ni 5. La catástrofe es de grandes dimensiones. Yo diría que el FMLN tendría que hacer varias cosas, y rápido, con audacia. Uno, convocar a un Congreso Nacional extraordinario, en el cual se abra el debate para ver cómo se configura una estrategia de victoria para 2019 y para mantener y aumentar el capital político perdido. Además de ese Congreso extraordinario, paralelamente deberían abrir un Congreso ciudadano, porque hay mucha gente que no es del FMLN, pero apoya a ese partido de izquierda y debe ser tomada en cuenta. Una segunda cosa, sin discusión, es que debería depositar la dirección del partido en una comisión de transición, digamos. O sea, esto hay que hacerlo ordenadamente. Ya suficientes los sobresaltos que ha tenido ese partido con los resultados. Ahora voy a tu pregunta. Mira, muy complicado, pero verdaderamente cuesta arriba para el presidente de la República. Si estaba lidiando ya con una asamblea legislativa que era cuesta arriba conseguir préstamos, aprobación de más deuda, aprobación del próximo presupuesto que siempre le va a tocar a este gobierno, se va a enfrentar a una realidad de estar de rodillas ante una asamblea legislativa en la cual no tiene correlación. Pero además vienen las elecciones importantes en esta legislatura, en la cual el FMLN es irrelevante en términos de tener capacidad decisoria para la Sala de lo Constitucional, para la Corte de Cuentas, para la Fiscalía General de la República. O sea, un panorama verdaderamente desolador. Habría que ver qué capacidad real tiene de dar señales audaces en el corto plazo. Si no, se parecería al Partido Comunista francés, al Partido Comunista español, al Partido Comunista italiano. Sí, son partidos comunistas, pero bonsai, y entonces nadie pensaría que el FMLN, con la tradición histórica que tiene, que es el heredero de la lucha de este pueblo en la izquierda, tenga ese futuro. No lo merecemos todos los que dimos en los mejores años de nuestra vida por eso y los que murieron por esto. Tony, ¿cómo analizas esto en función? Ya Ana Guadalupe y Roberto plantean sus primeras ideas para la reflexión, para el análisis, considerando también la derrota es parte del juego político de los partidos en las democracias representativas liberales, y el FMLN se involucró a esa dinámica con la firma de los acuerdos de paz. Creo que esa era parte y lo tenían claro, pero el asunto es que desde que empezó su representación legislativa venía en aumento su número de escaños, o estaba posicionado, digamos, se mantenía de 20, de 21, 22, pasó a tener 31 y digamos ahora tiene una cifra bastante baja. ¿Cuál es la lectura que usted le ofrece a esto, considerando que la derrota es parte del juego político democrático, pero en este escenario en particular, teniendo cerca las presidenciales, qué le implica? Bueno,
tal como yo lo veo, Shafik decía que entraban al sistema para cambiar el sistema y no para que el sistema los cambiara a nosotros, digamos. Parece ser entonces que el sistema ha cambiado a la dirección del FMLN. O sea, no ha habido unas reformas profundas del régimen político, ¿verdad? Entonces yo creo que eso implica que el frente, o sea, esto es una cadena de hechos y que se plantea como un proceso que viene desde que, como dice Ana Guadalupe y Roberto, desde la firma de los acuerdos de paz. El riesgo de incorporarse al sistema, pero para cambiarlo. Entonces, yo creo de que la dirección del frente se incorporó al sistema. Fíjese que de la comisión política actual, le voy a dar ese dato, que son como 20, prácticamente todos están en cargos del Estado. Prácticamente todos. Podemos hacer la lista. Gerson, ministro. Todos. Lorena, diputada. Norma, diputada. Y así usted va viendo que todos están involucrados en la dinámica del Estado. Y eso es sumamente peligroso para el partido, porque si ellos están, que son la comisión política, involucrados en la dinámica del Estado, ¿quién atiende al partido? ¿Quién se atiende al partido? Yo hablo con gente, porque somos amigos del frente, de los militantes, incluso de la base. En la universidad yo tengo varios estudiantes que son del frente, pero están como muy molestos o inconformes porque no tienen ninguna atención por parte de la dirección. Eso se lo dicen. Entonces yo creo de que el problema es que si ellos planteaban, estamos hablando francamente, que querían más diputados, primero para garantizar la gobernabilidad y segundo para que no se frenaran los proyectos sociales que le llaman ellos. Pero si se vino abajo el número de diputados en la Asamblea, entonces no va a haber gobernabilidad. En esa lógica, ¿no? Porque ellos, altos dirigentes o dirigentes del frente, decían de que querían más diputados para garantizar la gobernabilidad al presidente Sánchez Serén. Y al que vendría en caso de ganar, porque tendría que estar lidiando con pero resulta que, como dice Roberto, ahora él está en una situación yo le tengo mucho respeto al presidente Sánchez Serén, lo estimo, ¿verdad? Porque sé que tiene una larga trayectoria, pero si ahora él no tiene ese sustento en la Asamblea, pues entonces lo que podamos hacer. Y además no se hace uso de la capacidad de consenso, porque el gran problema que tenemos después de 25 o 26 años de los acuerdos de paz, la falta de consenso. La falta de consenso. No hay consenso, ¿verdad? Tengo que hacer una pausa, Tony, pero al regresar vamos a seguir ampliando este tema gracias. y hacer la lectura. ¿Qué le significa a la comisión política del FMLN estos resultados? ¿Debe de renunciar? ¿Debe de hacer una recomposición? Ya Roberto nos daba una primera idea al respecto. Volvemos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Antes de continuar con el análisis de nuestros invitados y la postura de Ana Guadalupe, les pido que escuchemos declaraciones de Rolando Mata, actualmente diputado del FMLN. Bueno, realmente desde el punto de vista de los resultados preliminares, el FMLN ha recibido un fuerte golpe en las aspiraciones, en las proyecciones
de los resultados electorales. Creo de que hay que analizar con mucha profundidad todos los aspectos no de la campaña, sino que del quehacer mismo de nuestro partido y del gobierno. Creo que todas esas áreas debe de abordarse con profundidad, con serenidad, para traducir todas las conductas, la forma, la expresión misma que se ha expresado en la votación. Ahí teníamos entonces las declaraciones de Rolando Mata, actualmente diputado del FMLN. También en pantalla aparecerá una proyección de una entrevista que la prensa gráfica realizó al actual alcalde de San Marcos, Fidel Fuentes, que de los pocos que tuvieron la reelección o que continúan, y en donde él tiene una postura bastante crítica. Ahí podemos ver la frase, la leo textualmente: en otros partidos y países del mundo, cuando se dan resultados así, o sea, la pérdida de un partido político a nivel electoral, no quiere decir yo qué es lo que debe hacer la dirección, pero hay que ver cómo una de las maneras ágiles y rápidas de resanar lo sucedido es que aparecen las figuras principales que dirigen el partido presentando su renuncia. Esas son las declaraciones de Fidel Fuentes, actualmente alcalde de San Marcos por el FMLN. Fue una entrevista que publicó ayer la prensa gráfica. En función de eso, Ana Guadalupe, lo lógico es, ante las pérdidas en procesos electorales y diferentes partidos en el mundo, ponen a disposición sus secretarios, sus directores esto, porque es un proceso de renovación. Pero hablábamos antes de entrar al aire, Medardo González, entiendo, es secretario general del FMLN por 14 años, desde el 2004, entiendo. Lo que pasa es que ellos no pueden hacer esa decisión porque descabezan el partido, porque nunca hubo una política de promoción y de rehacer un conjunto de cuadros para que en la eventualidad del momento de la sustitución tuviesen la posibilidad de conducir de manera acertada y correcta ese relevo. Entonces están frente a una situación de que aunque conductualmente, aunque como conducta y experiencia de otros lugares quisieran aplicarla, no van a descabezarse porque no hay nadie con la posibilidad de sustituirlos, con el empoderamiento para hacerlo, con la experiencia. Es que no es fácil conducir un partido político que además tiene un déficit histórico, una discusión interna profunda que plantee cuál es el proyecto político que realmente desde la izquierda se puede hacer en este país. Ese es un déficit histórico. En función de esto, bueno, miraba a Roberto mientras Ana Guadalupe daba su posición que no necesariamente estaba tan de acuerdo con esto de que no existieran cuadros en el FMLN que pudieran asumir este reto que el partido enfrenta ante esta situación, y también involucra una idea interesante, Ana Guadalupe, la configuración o la concepción de un proyecto político de izquierda a estas alturas del partido, de la sociedad salvadoreña, Roberto. Vaya, a situaciones extraordinarias deben de existir soluciones extraordinarias, y esta es una situación extraordinaria. Hay opciones, yo me puedo atrever a decir una. Fabio Castillo, que ya fue secretario general del FMLN, podía asumir transitoriamente para generar un puente que posibilite esa necesaria ayornamiento, ese cambio que necesita el frente para recuperar su capital político y plantearse si puede conseguir más capital político. Veamos cómo. ¿Es un tema de remover la dirección del frente? Sí. ¿Es lo único? No. Hay que buscar una transición, un puente, una cuestión rápida pero ordenada. Para mí Fabio Castillo sería ideal, ya lo ha hecho, tiene el respeto, puede sostener la peña en la transición. Segundo, es de estrategia. Lo fundamental es que hay que cambiar la estrategia. Primero, en relación a lo poco que le queda de gestión gubernamental. Yo haría cosas extraordinarias también, y voy a mencionar unas que son puramente simbólicas, pero que haría de inmediato. Yo entregaría la sede del batallón Atlacat al Ministerio de Educación y le diría al ministro: señor, haga la universidad pedagógica. Son las últimas cosas que voy a hacer, y mi legado como presidente de la República lo voy a empezar a hacer desde ahora. Y hago ya un listado de cosas, de hechos políticos que van a impactar en la conciencia del país, y van a ver
que el gobierno va a terminar bien, a pesar de que en los 9 años anteriores pues no resultaron tantas cosas como se hubiera querido. Pero vaya, al menos el legado debería de tener cosas de peso, contundentes, que las pueden hacer desde el Ejecutivo, puesto que ya con el apoyo del Legislativo ya es otra historia. Pero más, el FMLN tiene que plantearse la formación de sus militantes y de sus simpatizantes. Hay un problema de un déficit de formación política en su militancia extraordinario. Yo diría que está en una situación muy precaria la formación. Y otra cosa que es pilar del resurgimiento del Frente es la retoma del vínculo con el movimiento social. Es decir, la base, el alma mater, la fuerza nutricia del FMLN es el extraordinario desarrollo de un movimiento social de obreros, campesinos, estudiantes universitarios, mujeres. Eso está perdido, ese vínculo. Y en la medida que no se acerquen a la gente y logren interpretar el sentimiento, las necesidades, los problemas de los movimientos sociales, es mentira. Y finalmente yo diría que además en esa estrategia debería existir un posicionamiento importante en relación al modelo económico. Y hay cosas que se pueden hacer desde el Ejecutivo, que es lo único que queda como para muñequear en esto, además que es menos de un año calendario del que estamos hablando, porque en la medida que van pasando los meses, las posibilidades de maniobra a punta de decreto ejecutivo se podrían hacer cosas que logren empezar a abrir la posibilidad que la gente vuelva a creer y que esté lista para ganar la próxima elección. Porque termino con esto, Carlos, perder y ganar elecciones son de la sustancia de este tipo de democracia. Bueno, Lula perdió 3 veces y ganó a la 4ª. No hay problema, pues. El problema es que tenga vocación de ser perdedor después. Eso sí ya no se vale. Tony, en función de los comentarios que nos han ofrecido, ¿cuál es tu perspectiva al respecto? Bueno, Roberto mencionaba que podría ser Fabio Castillo, una figura que podría asumir una transición del partido para hacer una recomposición de la comisión política. ¿Usted comparte esta idea o no? ¿Qué aspectos podrían ser el FMLN de su análisis y su lectura que el partido puede hacer a la luz de su composición organizacional, es decir, hacia adentro como partido político? Yo no me atrevería a proponer a nadie, ni tampoco me atrevería a decir que tiene que ser toda la comisión política la que tiene que renunciar. Ajá. No necesariamente. Ajá. ¿Verdad? Pero bueno, ese es mi punto de vista. Además, nosotros no pintamos nada hacia adentro para decir. Cuando Chafik perdió las elecciones con Tony Saca, Óscar Ortiz pidió la destitución de Chafik y de la comisión política. O sea, como que es una lógica, quitémoslo, ¿verdad? Y por supuesto que Chafik no renunció y siguió adelante el proceso. Sin embargo, se salió de lo que era la coordinación y todo eso. Pero yo sí creo, el problema es que ellos dicen que van a hacer una reflexión, ¿verdad? Está bien, pero también hay que tomar medidas, ¿verdad? Sería bueno de que Medardo, por ejemplo, renuncie, ¿verdad? Él en lo personal, como secretario general, yo lo conozco a él. Cuando éramos estudiantes peleamos por Ajeus, allí en la Universidad de El Salvador. Él me ganó como por 15 votos. ¿Y no hubo fraude ellos? No, yo creo que sí. Entonces yo creo que, mire, el problema es la pérdida de la perspectiva. Ajá. Nosotros hablábamos, ¿verdad? Cuando jóvenes, él perdió la perspectiva, porque ya andaba en otra onda. No, digo, no, como ejemplo, él no. Mencionando. Vaya. Perdió en el Partido Comunista, de donde yo vengo, decía, ha perdido la perspectiva, porque andaba en otra onda. ¿Qué significaba perder la perspectiva? Perder la visión y la misión. El frente tiene que definir cuál es su misión, ¿verdad? ¿Cuál es su misión? O es una maquinaria electoral. Hoy es una maquinaria electoral, ¿verdad? Entonces, ¿qué se dice? Que cuando se incorporó el frente a la vida política legal, se convirtió en un partido electorero que empezó a recibir
masas de gente, ¿verdad? Pero no les daban ninguna educación. Empezó a recibir gente que venía de la democracia cristiana, que venía del PCN, etc. Entonces, con todo el respeto a Ana Guadalupe, ¿qué problema hay que ver? Sí, se perdió la perspectiva. Entonces, al frente le puede pasar lo que le pasó a la democracia cristiana, ¿verdad? Porque la democracia cristiana, lo estoy haciendo con mucho respeto, Ana Guadalupe, no es burla, porque perdió la perspectiva, su misión. Entonces empezó la crisis. Entonces yo creo que un planteamiento que tiene que hacerse al frente, ¿cuál es la misión que tenemos nosotros? ¿La hemos estado cumpliendo? No la hemos estado cumpliendo. Tenemos que hacer una pausa, pero al regresar me gustaría que discutamos esto, las lógicas de tendencias ideológicas en el partido, las facciones que todo partido político tiene y en particular las proyecciones para una lógica de izquierda, el tema de la intelectualidad y la construcción de un proyecto político. Creo que esos son aspectos interesantes. Regresamos. Gracias por continuar junto a nosotros. En la pausa seguíamos platicando y discutiendo el tema. Ha sido muy interesante porque genera reflexión. Estoy seguro que personas que sintonizan en este momento República, que son militantes, simpatizantes vinculados al FMLN o que también llevan seguimiento a los procesos políticos, que son de otra lectura ideológica, pero es interesante esta reflexión para una sociedad como la nuestra, que aspira a la configuración de una democracia representativa liberal, porque así es, hay que mencionarlo de esta manera, la lógica de la sanidad de sus partidos políticos. En este caso estamos haciendo el análisis del FMLN, en algún momento estoy seguro que lo haremos sobre el partido Arena. Nos invita, por favor. Claro, será un gusto tenerles acá. Ana Guadalupe, decíamos en el bloque anterior, a raíz de lo que mencionaba Tony, lo que significa las proyecciones para la izquierda y la izquierda desde el FMLN y la izquierda fuera del FMLN en función de una configuración de un partido político o fortalecimiento de un partido político. ¿Cómo lo ve esto? Porque uno de los aspectos que he ido retomando de las ideas tanto de Roberto como de Tony como las suyas es, bueno, parece ser que el FMLN se desvinculó de una expresión intelectual o de no formar intelectualmente o de no tener los cuadros para hacer el recambio en las decisiones políticas y en las actividades estratégicas del partido con la oposición, pero también con otras expresiones de la sociedad. Bueno, yo he escuchado muchísimo a varios analistas hablar de que el FMLN se convirtió en un partido electorero. Creo que eso es parcialmente cierto, porque tal y como usted dice, cuando se decide entrar al proceso de negociación, se toman las decisiones que se tomaron, estábamos claros que veníamos a un sistema democrático donde los partidos son un poder esencial para que esa democracia funcione y que había que estar precisamente preparados para enfrentarnos en elecciones. Y esa fue una de las grandes discusiones en los acuerdos de paz. Vamos a entrar a las elecciones, pero queremos igualdad de condiciones y posibilidades. ¿Qué faltó? La discusión del proyecto político, porque los que lo planteamos en aquella época nos tildaron de derechistas, traidores, socialdemócratas, que lo que queríamos era conducir el partido recién instalado en la sociedad salvadoreña como fuerza política, ya no militar, llevarlo a una posición no revolucionaria. Y desde ese momento prácticamente se cerró la puerta para discutir cuál iba a ser el rol transformador del FMLN partido en aquel momento, en el proceso que se estaba abriendo en el año 94 con las elecciones que se dieron por primera vez y que el Frente entraba a la Asamblea Legislativa con un contingente de diputados importante. Entonces creo que ese elemento de falta de un proyecto político, Tony le llamaba perder la perspectiva. Bueno, es que la perspectiva nunca estuvo clara para
la inmensa mayoría, quizás para el grupito conductor, para Chafik, para algunos de ellos, pero la gente esperaba más. ¿Y por qué esperaba más? Porque esa fue la tendencia que le fueron impregnando de que se podían hacer cosas que ya no en los nuevos tiempos se podían llevar a cabo. Quiero decirle también que el FMLN ha depositado mucho en las instituciones del Estado desde que llegó al Ejecutivo, parte de la movilización social. Y eso lo ha cooptado como partido, porque el INJUVE moviliza a la juventud que está cercana a los programas que desarrolla el INJUVE, pero la juventud del FMLN fue cooptada por el INJUVE y entonces parecen más programas institucionales de una dependencia gubernamental que una juventud que está presionando por evolución del partido, por nuevas cosas, por discutir a fondo la proyección que tienen como juventud en un Estado democrático liberal donde no es participativa, sino que es representativa la manera en que se llega a las instituciones y sobre todo al órgano legislativo. Entonces creo que eso es lo que le ha faltado al FMLN. A la luz de lo que mencionan a Guadalupe, Roberto, me llama mucho la atención el tema de la posibilidad de tener diversas tendencias en un partido como el FMLN. ¿Es sano para un partido tener diversas tendencias o puede ser generación de divisiones, de diferencias? ¿Cómo se pueden canalizar dentro del FMLN partido en este momento tendencias que pueden tener puntos de vista diferenciados pero que pueden coincidir en la lógica de un proyecto político en función de lo que viene para el país? Digamos, también si lo vemos desde el que ejerce el gobierno y en algunos momentos previos, el lenguaje y los términos también fueron variando, se fueron adaptando un poco a ciertas cosas de cómo se daba la vida política y económica del país, pero el punto es este, Roberto, la capacidad de existir configuración de las tendencias en búsqueda de un proyecto, pero también que asocie con expresiones sociales, que no es cooptación, sino que es relaciones estratégicas, de alianzas estratégicas. Bueno, hay que volver a lo básico de las tradiciones de la izquierda, fundamentales, el principio de la crítica y la autocrítica. No puede tener desarrollo vivo y posibilidades de trascender un partido enquilosado en el cual la intolerancia a la crítica es una de sus señas de identidad. No puede ser posible porque precisamente de la riqueza de diversas posiciones que se plantean y a nadie se le dice detractor o se le acusa de traidor, porque podría ser calificativos todavía más fuertes, porque tenga una manera de entender la realidad que tenga un matiz diferente. Entonces, creo yo que si hablamos de lecciones aprendidas y de tomar las decisiones que hay que tomar, una es entender que no se puede ser intolerante a la crítica. La otra cosa que los dirigentes deben de entender es que no saben todo y que los aparatos de partido se rodean de intelectuales orgánicos que son capaces de contribuir para que la dirección tenga una masa crítica que elabore análisis de la realidad, que permita elaborar pensamiento político, que permita desarrollar iniciativa estratégica, porque si no hay ese tanque de pensamiento, está huérfana la dirección como actuando por intuición o reactivamente, que es lo peor. Es decir, no es posible que la lógica de la dirección sea reactiva, pues. Entonces, ahí hay elementos importantes. Y lo que tú mencionabas, interpretar, repito, los sentimientos, las aspiraciones, las necesidades de la gente es clave, porque se llama correa de transmisión. El partido es eso, va a la población, recoge esos sentimientos, esos problemas y se convierte en el que posibilita que se puedan resolver. Y finalmente ha habido un maltrato, y hay que decirlo con todas las palabras, hacia su militancia, hacia colaboradores importantes que se han sentido dañados, porque no es que buscaban algún puesto o tenían un interés de figurar, sino que lo hacían porque tenían una convicción profunda en que ese instrumento de lucha iba a posibilitar las transformaciones sociales que necesita el país. Al sentirse maltratados, sin duda su reacción fue no ir a votar.
Tengo 2 minutos, Tony, pero quiero darle la palabra en estos 2 minutos, luego vamos a ampliar tras la pausa. Es la relación FMLN con nociones de intelectuales. Ahí Roberto utilizaba la categoría intelectuales orgánicos, y una apreciación, una discusión que podrían tener personas que están alrededor del partido es que tal vez no han configurado una base intelectual que les dé análisis y posturas en función. En el otro caso, en la contraparte, pues Arena los tiene, que se mueven en otros ámbitos, pero en el caso del FMLN construyen, buscan los vínculos de generar esta intelectualidad que les permita tener análisis, reflexiones y les permita hacer una postura del partido político. Bueno, pero te dará seguramente al regresar. No, mire, es que yo creo de que hay una confusión, ¿verdad? El tema de la construcción de la democracia es algo sumamente conflictivo. Pero ellos han declarado, gente de la dirección del frente, de que van a hacer cambios sin tocar los intereses de nadie. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Puede quedar bien con todo. Eso está. La democracia implica tocar intereses de sectores privilegiados, digamos, sin pensar en que estamos proponiendo socialización de la propiedad privada. Entonces yo creo que hay que entender ese punto, ¿verdad? De que el frente tiene que hacer una clarificación. El frente ahorita tiene, por ejemplo, esta contradicción: conducir el Estado, conducir el partido y conducir la empresa privada, ¿verdad? Y no puede ser lo mismo. No puede ser el mismo que está ahí en Alba, el que esté allá en el Ministerio de no sé qué. Hay contradicciones: partido, Estado y empresas. ¿Cómo se maneja esto? Ese es un tema complicadísimo que yo creo que el frente no lo tiene resuelto y que tiene que ponerle pensamiento, ¿verdad? Tenemos que hacer entonces la pausa. Regreso, Tony, para darle tiempo para terminar esta idea. Volvemos. En este momento vamos en vivo a la iglesia de San Francisco, donde está dando declaraciones el cardenal Rosa Chávez. Escuchemos. Dio la vida por este pueblo. Cardenal, ¿cuál es el significado que tiene esta noticia que se ha recibido? Él es un referente para el país. El único que puede unir al país es Romero. Creo que aquí tenemos la gran respuesta de Dios a un clamor del pueblo por la paz. Creo que si lo tomamos a Monseñor en serio, logramos que el país salga de esta tiniebla horrible que nos invade desde hace tanto tiempo. Creo que es el milagro que nos va a hacer Él si todos colaboramos con la gracia de Dios. ¿Se tiene fecha de cuándo podría ser la...? Posiblemente sea en el mes de octubre. De pronto tendremos la confirmación. Si no es en el mes de octubre, podría ser en el 2019 cuando el Papa hace el recorrido en Panamá. Pero si se une con Pablo VI, tiene que ser este año. Porque ese anunció que sería este año. Por tanto, si van juntos, sería este año. Hasta el momento no se ha anunciado una visita del Papa Francisco a El Salvador. Le hemos invitado a que pase por aquí cuando vaya para Panamá en enero del próximo año. Aún no ha dicho si va a poder o no estar con nosotros. ¿A qué nos llama esto? Creo que es una respuesta de Dios a un clamor del pueblo que sufre tanto. Creo que hoy diríamos es posible que el país logre vivir en paz. Tocará a todos hacer su parte. Y después de las elecciones, con mucha más razón. Sin duda es una fiesta para la Iglesia Católica y toda la feligresía. Y para el mundo entero. Es que es un santo universal, Romero. Hoy en Roma se publicó un periódico de la Iglesia Italiana con un homenaje grandísimo a él. Así que es un santo universal, que nació en un país tan pequeño como nosotros, ¿verdad? Pero así es Dios. Exalta a los humildes y derriba el trono a los poderosos. La misa será en el Vaticano. Ahí teníamos entonces declaraciones del cardenal Rosa Chávez, su anuncio en función de la canonización de Monseñor Romero, ya mencionado por el Vaticano, por el Papa. Bueno, entonces vamos a estar ampliando esta información en las otras presentaciones de noticias de Teleprensa. Bien.
Tenemos básicamente 3 minutos para cerrar, pero me gustaría tener la última idea, la última reflexión de los tres del tema que hemos estado desarrollando en esta primera parte de la entrevista de República, Ana Guadalupe. Bueno, yo creo que es providencial que se haya anunciado ahora, en medio de la discusión esta que apenas comienza, la canonización de Monseñor, porque creo que es el mensaje central que deben de tener todos los políticos, no solo el FMLN. Monseñor tuvo como prioridad y toda su vida a los pobres, a los excluidos, a los que sufrían y a los que habían sido maltratados en su dignidad por el Estado. Y creo que a nosotros se nos olvida eso. Llegan a las alcaldías, a la asamblea y legislan y hacen cosas en función no de los que más lo necesitan. A mí me parece interesantísimo que se haya dado ese anuncio ahora. Así es que apenas comienza esta discusión, yo sigo pensando que el déficit del FMLN no es su dirección histórica, porque aún los mayores con un proyecto claro saben cómo conducirlo, sino que es la falta de proyecto político claro que enrumbe precisamente el quehacer de un partido político que está con las reglas de juego de una democracia liberal. Roberto. Bueno, saludar esta buena nueva que hemos tenido, es un bálsamo para el país. Un país que está en un duelo nacional muy fuerte. Aquí se mueren 10 personas diarias o más. El dolor social que vive la población es muy grande y yo estoy seguro que sin duda esto va de alguna manera a contribuir a esperanzar al país. Pero terminando, el tiempo apremia para el FMLN. Si de aquí al inicio de la Semana Santa, donde es un compás de espera obligado en el país, no hay señales contundentes, va a caer una sombra de duda, otra laguna enorme de incredulidad acerca de la posibilidad de que surja un ave fénix de esas cenizas. O sea, si no hay señales claras y contundentes extraordinarias de aquí a fin de mes, no puedo estar seguro que el FMLN tenga posibilidades, porque al inicio de la actividad laboral después de la vacación va a ser otra realidad. Tony. Solamente muy breve. Yo creo de que aquí hay gente que quiere destruir al FMLN, ¿verdad? Y que quiere sacarlo del gobierno. Eso ha estado funcionando también. Alguna gente está muy contenta por lo que ha pasado, no está preocupada. Entonces yo creo de que también hay que ver qué se puede hacer para salvar ese proyecto. Y entonces yo creo de que ha perdido la perspectiva el frente. Por eso es que ha llegado a esta situación. Ahora bien, ¿por qué ha perdido la perspectiva? Porque el frente parece ser la dirección, la cúpula, como que está más interesada en el poder que en la justicia. Y creo de que si usted busca el poder es para hacer justicia. Y no solamente con cosas materiales, útiles escolares, no. Hacer justicia social, visto de una manera más global. Y esa parte creo que no lo ha hecho, sino que ellos como que se han aferrado al privilegio, porque poder es privilegio también. A mí no me interesa el poder, como lo hacíamos cuando jóvenes, queríamos el poder para hacer justicia. Pero esa parte tiene que revisarla muy bien, y hay que decírselo con claridad, muy fraternalmente, de que ahí es donde tienen que empezar a trabajar en serio. Perfecto. Tony, Roberto, Ana Guadalupe, ha sido un gusto. Gracias por haber estado conmigo esta mañana. Gracias por invitarnos. Muy amables. Permítanos una pausa. Continuamos en República.